En las vastas e inmensas extensiones líquidas de nuestro planeta, donde la inmensidad del océano se despliega como un lienzo indomable y caprichoso, una fuerza elemental y abrumadora que desafía la comprensión y el control humanos, la navegación siempre ha representado el desafío supremo para la ingeniosidad humana, una confrontación primigenia y existencial entre la fragilidad inherente de la existencia terrestre y la fuerza elemental, bruta y limitada, de un mundo acuático que se resiste a ser dominado. Desde los más humildes troncos flotantes que sirvieron como los primeros y precarios puentes sobre ríos sinuosos y calas resguardadas, verdaderos baluartes contra la inmensidad, hasta las monumentales arcas de madera, fortalezas flotantes de una ingeniería asombrosa, que siglos después surcaron los mares en la grandiosa y a menudo brutal e implacable era de la colonización. Cada avance en la tecnología marítima no fue meramente una mejora incremental o una pequeña optimización. Fue en su esencia más pura, una audaz y rotunda declaración de la voluntad inquebrantable del hombre por conquistar lo inconquistable, por trazar senderos y rutas donde antes solo existían corrientes invisibles y vientos caprichosos e indiferentes, y por imponer una forma de orden sobre el caos primordial del elemento acuático. En este intrincado y peligroso ballet, una coreografía de supervivencia entre la fuerza bruta e indómita de la naturaleza, manifestada en olas colosales que se elevaban como montañas y vientos huracanados que desgarraban velas, y la astucia penetrante del intelecto humano, encarnada en la construcción de complejas y robustas máquinas flotantes que desafiaban las leyes de la gravedad y la flotación, existió un componente que, aunque a menudo relegado a la oscuridad húmeda, claustrofóbica y ruidosa de la popa, constituyó el auténtico epicentro gravitacional de la capacidad de control, el epicentro sobre el cual se edificó la posibilidad misma de la exploración global y el establecimiento de vastos imperios transoceánicos, el timón. Su función aparentemente sencilla y elemental en su concepción moderna, reducida a la mera acción binaria de girar, era en realidad un prodigio de ingeniería mecánica para su tiempo, una obra maestra de diseño y funcionalidad, y un testimonio elocuente de la complejidad profunda y a menudo oculta que subyacía a la simple orden verbal de cambiar de rumbo. No era una simple palanca, era metafóricamente y literalmente el alma direccional del coloso flotante. El timón no era pues meramente una palanca tosca o una tabla burdamente ensamblada que se movía a voluntad de un marinero cualquiera. Era el nervio central, la médula espinal invisible pero omnipresente que conectaba de manera indisoluble y vital la voluntad estratégica, a menudo audaz y visionaria, del capitán con la respuesta titánica, lenta pero implacable, de la embarcación. Antes de su perfeccionamiento gradual y su adopción generalizada en las flotas europeas, los marineros dependían de métodos rudimentarios, poco eficientes y peligrosos para influir en la dirección de sus embarcaciones. Estos incluían remos de dirección operados lateralmente desde la borda del barco o barras de dirección fijadas precariamente a un costado del casco. Si bien estas herramientas primitivas resultaban funcionalmente aceptables para naves pequeñas que operaban en aguas calmas y protegidas, como bahías interiores o ríos anchos, o en travesías costeras de corta distancia, resultaban patéticamente insuficientes, incluso grotescamente inadecuadas y peligrosas, para las colosales moles de madera, verdaderas fortalezas flotantes y ciudades en miniatura, que se atrevían a aventurarse en las profundidades abisales y turbulentas del Atlántico, del Pacífico o del Índico, donde la escala del desafío, tanto geográfico como meteorológico, superaba con creces la capacidad de cualquier remo lateral. La transición tecnológica, lenta pero inexorable, de estas primitivas y limitadas herramientas al timón de poste central, pivotado firmemente en la popa del barco y protegido por el casco, marcó un antes y un después innegable y trascendental en la historia de la navegación. Una auténtica y silenciosa revolución que desbloqueó, de forma irreversible, el verdadero potencial ilimitado de los viajes transoceánicos a escala global. Esta innovación no solo concedió a los barcos la capacidad de mantener un rumbo fijo y estable con una precisión sin precedentes en la inmensidad engañosa del mar abierto, una tarea casi imposible antes con los métodos anteriores, sino que también les otorgó la agilidad indispensable y la capacidad de respuesta necesaria para sortear los innumerables peligros que acechaban, invisibles y mortales, bajo las olas traicioneras y sobre la superficie, arrecifes sumergidos que rasgaban cascos como papel, bajíos ocultos que atrapaban y destrozaban naves enteras en cuestión de horas, o el violento y súbito embate de una tormenta tropical inesperada que transformaba el mar en un infierno líquido de furia elemental. Imaginemos por un momento la escala monumental, casi inimaginable, de las ambiciones que impulsaban a estos gigantes del mar, no solo como máquinas flotantes de madera y lona,
sino como vehículos tangibles de sueños colectivos, de destinos imperiales y de la inagotable sed humana de conocimiento y riqueza. No se trataba de pequeñas y cautelosas expediciones costeras de un día o dos, meros paseos por la orilla, sino de vastas, audaces y arriesgadas empresas de exploración incansable de lo desconocido, de comercio audaz a través de océanos y de conquista implacable de tierras y culturas lejanas, que buscaban con una ambición casi ilimitada y sin precedentes, conectar continentes antes completamente desconocidos entre sí, abrir nuevas y lucrativas rutas de la seda y especias exóticas que cambiarían el comercio mundial, y expandir imperios sedientos de recursos y poder a través de océanos inmensos, inexplorados y hasta entonces en gran medida insuperables. Cada viaje transoceánico, cada travesía épica, representaba en sí mismo una apuesta monumental contra las probabilidades, un desafío frontal y directo a los límites autoimpuestos de la resistencia humana tanto física como mental, y a la resiliencia material de las embarcaciones. En este contexto de máxima exigencia, de riesgo constante y de la más pura incertidumbre, la capacidad irrenunciable de dirigir con precisión milimétrica una nave de 1000 toneladas o incluso más, una mole de madera cargada hasta los topes con riquezas incalculables que representaban fortunas enteras, con provisiones vitales para meses de travesía en el aislamiento oceánico, y lo que era más importante y sagrado, con cientos de vidas humanas suspendidas en el precario equilibrio del viaje, no era una simple comodidad operativa o un lujo adicional. Era sin paliativos ni atenuantes, la diferencia abismal, la línea infranqueable, la frontera absoluta, entre el éxito rotundo que cambiaba la historia de naciones enteras y el desastre absoluto que significaba el olvido, la ruina económica y la tragedia humana. Sin la eficacia inquebrantable, la fiabilidad incuestionable y la respuesta precisa del timón, todas estas aspiraciones grandiosas, estos sueños imperiales y estas ambiciones económicas se habrían disuelto, se habrían evaporado sin dejar rastro, como burbujas en el agua, en el vasto, indiferente y a menudo cruel abrazo del océano, perdiéndose irrevocablemente en sus profundidades insondables, un destino funesto del que muy pocos regresarían para contar la historia. La demanda incesante de un control direccional infalible no era, por lo tanto, una simple cuestión de conveniencia operativa, de optimización de la ruta o de ahorro de tiempo, sino de pura y cruda supervivencia en un entorno intrínsecamente implacable e impredecible. Un barco desprovisto de un timón funcional en medio de una galerna, una tormenta violenta que azotaba el océano con vientos feroces, olas montañosas y una lluvia torrencial que cegaba la vista, era poco más que una cáscara de nuez diminuta y frágil a merced total y absoluta de las fuerzas elementales desatadas, un juguete inerme condenado irremediablemente a ser arrastrado sin piedad hacia la costa rocosa y dentada, engullido sin dejar rastro por las fauces espumosas de las olas gigantescas que se alzaban como muros líquidos, o lanzado con violencia destructiva contra otros navíos en una caótica y mortal danza de destrucción mutua, una colisión inevitable. Es precisamente en este crisol ardiente de necesidad perentoria, de riesgo omnipresente y de peligro constante donde la importancia del timón alcanza su verdadera y más profunda dimensión existencial. No era solo un mecanismo inanimado, un artefacto de madera y metal forjado con habilidad, sino el custodio sagrado de la esperanza de retorno a casa, el garante implacable de la continuidad de la travesía, a través de la tormenta y el ancla material tangible de la voluntad humana frente a la anarquía cósmica, la furia incomprensible y desatada del mar. La complejidad inherente y multifacética a la manipulación de una pieza tan masiva, sometida a presiones hidráulicas inmensas, sumergida además en un medio tan denso, cambiante y dinámico como el agua salada, requería no solo una ingeniería estructural robusta y capaz de soportar tensiones inimaginables sin ceder, sino también una interfaz extraordinariamente eficiente y bien diseñada que permitiera la transferencia suave y poderosa de la fuerza humana, aplicada con un esfuerzo concentrado y coordinado, a una escala inimaginable para la tecnología de la época. Aquí es donde el intrincado sistema de cuerdas y poleas, el corazón mismo del gobierno de la nave en su sentido más literal y profundo, entraba en juego con una precisión asombrosa, traduciendo el esfuerzo concentrado y sincronizado de varios hombres, sus músculos tensos, sus voluntades unificadas y sus cuerpos balanceándose con el barco, en el delicado, pero poderosamente efectivo y determinante, giro de la pala del timón sumergida. La mera existencia y el perfeccionamiento continuo de estos sistemas mecánicos sofisticados en una era tan temprana de la ingeniería naval, desprovista por completo de las herramientas de cálculo avanzadas, los programas de simulación por computadora y los materiales modernos de alta resistencia que hoy damos por sentados, subraya la brillantez,
y el ingenio sin par de sus creadores y constructores. Los constructores navales de los siglos XVI y XVII no eran simplemente artesanos que replicaban modelos antiguos o seguían planos preestablecidos. Eran ingenieros visionarios, a menudo empíricos en su método pero extraordinariamente perspicaces en su comprensión del mundo físico, capaces de resolver problemas de una complejidad formidable con los materiales rudimentarios, pero eficazmente utilizados, y las herramientas manuales a su entera disposición. Su comprensión profunda de la mecánica de fluidos, aunque empírica y no formalizada en teorías abstractas y complejas como las modernas ecuaciones de Navier-Stokes o las ecuaciones de continuidad, era sorprendentemente profunda y, lo que es más importante, eminentemente práctica y efectiva. Sabían por experiencia acumulada a lo largo de generaciones y por observación directa y meticulosa, que una pequeña deflexión angular de la pala del timón en la popa podía generar una fuerza de arrastre y empuje que, aplicada correctamente y con la suficiente palanca y ventaja mecánica, movería la masa inmensa y colosal de un galeón. Esta interacción sutil y efectiva entre el diseño innovador, la física subyacente aún no completamente comprendida a nivel teórico y matemático, más temido los barrenadores de madera como la Teredo Navalis o Broma, que podían devorar el interior de las estructuras de madera sumergidas, dejándolas huecas y frágiles, los cambios bruscos de temperatura entre el calor tropical y el frío de las latitudes altas, o entre el día y la noche, provocaban la expansión y contracción de la madera, poniendo a prueba la integridad de sus uniones y la resistencia elástica de sus fibras. A esto se sumaban las fuerzas mecánicas dinámicas, el vaivén constante y violento del barco en el oleaje, el golpeteo repetitivo de las olas contra la pala del timón, la presión hidrodinámica inmensa del agua sobre la pala al girar y las vibraciones constantes generadas por la navegación misma, por el choque con el agua. Cada uno de estos factores, actuando en concierto, contribuía al desgaste gradual, implacable y acumulativo del sistema del timón. La figura del guarda-timonel, o maestro de timón, era absolutamente crucial y especializada en esta batalla constante por la integridad de la nave. Era un marinero veterano y experimentado, a menudo un contramaestre o un oficial subalterno de confianza, cuya principal responsabilidad, casi sagrada, era la inspección diaria y el mantenimiento preventivo y meticuloso del timón y de todo su sistema de gobierno. Sus tareas diarias, ejecutadas con una disciplina casi militar, incluían inspección visual exhaustiva, verificar la integridad estructural de la pala del timón en busca de grietas, astillas, fisuras, signos visibles de corrosión en las bisagras o daños por impacto con objetos flotantes. Para la parte sumergida del timón, se utilizaban espejos especialmente diseñados o, si las condiciones del mar lo permitían y el peligro no era excesivo, se bajaba a un marinero experto por la popa del barco con una cuerda para una inspección más detallada y directa. Lubricación constante. Asegurar que las bisagras de hierro y los cojinetes de las poleas estuvieran adecuadamente y generosamente lubricados con sebo, grasa animal o alquitrán. Esta práctica era vital, minimizaba la fricción entre las piezas móviles, prevenía la corrosión de los metales y aseguraba un movimiento suave, fluido y sin esfuerzo excesivo de todo el sistema. Chequeo riguroso de los guardines. Inspeccionar meticulosamente las cuerdas de gobierno o guardines que conectaban la rueda con el timón. El guarda-timonel buscaba signos incipientes de deshilachado, abrasión, estiramiento excesivo o podredumbre. Las cuerdas debían estar tensas correctamente, sin holguras excesivas, y ser reemplazadas al primer signo de debilidad estructural. Un guardín deshilachado o deteriorado era una bomba de tiempo, una amenaza latente que podía desencadenar un desastre en cualquier momento crítico. Verificación de la rueda y el tambor. Asegurarse de que la rueda girara libremente, sin trabarse, y que el tambor no tuviera irregularidades que pudieran dañar o desgastar prematuramente las cuerdas. El ruido excesivo, un chirrido constante, o la dificultad anómala al girar la rueda eran señales de alarma inminente que requerían atención inmediata. Limpieza del casco y el timón. Retirar el crecimiento de algas, percebes y otros organismos marinos, bioincrustación de la pala del timón y del casco. Esta biopelícula no solo aumentaba la resistencia hidrodinámica del timón y del barco en general, lo que ralentizaba la nave y aumentaba el consumo de provisiones, sino que también podía acelerar la degradación y putrefacción de la madera. Las consecuencias de un fallo del timón en alta mar eran, sin paliativos, catastróficas y de gran alcance, a menudo sinónimo directo de la pérdida total de la nave y de todas las vidas humanas a bordo. Un barco sin un timón funcional se convertía, instantáneamente, en una cáscara de nuez, diminuta y a la deriva a merced de las corrientes incontrolables y los vientos caprichosos. Esto podía llevar a una serie de escenarios funestos. Deriva incontrolada.
El barco perdía por completo la capacidad de mantener el rumbo y podía ser arrastrado inexorablemente hacia costas peligrosas, formaciones rocosas, arrecifes traicioneros o bajíos ocultos donde el naufragio era casi seguro. Colisiones. En aguas concurridas, cerca de otros barcos o en formaciones de convoy, un barco sin control direccional era un peligro para sí mismo y para otras embarcaciones, con riesgo de colisiones devastadoras. Pérdida de la misión. Un buque mercante no podía llegar a su destino programado, lo que resultaba en la pérdida de la carga invaluable y el fracaso económico total de la expedición, con graves repercusiones financieras. Un buque de guerra perdía su capacidad de combate y se convertía en un blanco fácil. Hundimiento. En una tormenta, la incapacidad de orientar el barco correctamente para enfrentar las olas de proa a navegar al capeo podía provocar que las olas lo golpearan de lado a la banda, haciéndolo zozobrar, volcarlo o inundándolo hasta hundirse. Ante la posibilidad siempre presente de un fallo del timón, las tripulaciones de la época desarrollaron algunas medidas de emergencia, aunque eran rudimentarias, extremadamente difíciles de implementar y a menudo desesperadas. En caso de que el timón principal se perdiera por completo o se dañara irreparablemente, se podía intentar improvisar un timón de fortuna o timón de emergencia, utilizando mástiles de repuesto, vergas rotas o incluso grandes remos que se ataban precariamente a la popa. Estas soluciones de emergencia eran extremadamente difíciles de manejar, requerían un esfuerzo hercúleo de muchos hombres trabajando al unísono y solo ofrecían un control direccional muy limitado y precario, suficiente quizás para intentar llegar a un puerto cercano o evitar un peligro inminente, pero de ninguna manera para continuar un viaje transoceánico. La economía del mantenimiento era también un factor crucial y un cálculo constante. Invertir en materiales de alta calidad para las reparaciones, en mano de obra especializada para el mantenimiento continuo y en el reemplazo preventivo de componentes desgastados era un costo significativo para los armadores. Sin embargo, este costo inicial palidecía en comparación con las pérdidas humanas y financieras incalculables que resultaban de un timón defectuoso o fallido. Un barco era una inversión monumental, una empresa que movía grandes sumas de capital, y la protección de esa inversión pasaba inexorablemente por el cuidado meticuloso de su sistema de gobierno. La disciplina del mantenimiento no era solo una cuestión de técnica o de procedimientos, sino también de una cultura arraigada a bordo, una ética de trabajo. Un capitán y una tripulación que descuidaban el timón eran considerados negligentes, irresponsables y a menudo pagaban un alto precio por su imprudencia. En síntesis, la batalla constante por el mantenimiento del timón era un recordatorio diario y palpable de la fragilidad inherente de la existencia humana frente a la inmensidad, la indiferencia y la furia del océano. Era una lucha silenciosa, perpetua y extenuante, librada por marineros dedicados y vigilantes que con sus manos expertas y sus ojos agudos garantizaban la continuidad de la travesía. La supervivencia de estos gigantes de madera en las rutas coloniales no solo dependía de su tamaño, de la robustez de su casco o de su armamento, dependía fundamentalmente de la incansable atención, el cuidado meticuloso y la disciplina inquebrantable prestada al pequeño pero poderosamente vital órgano que dictaba su rumbo. El timón era, en este sentido, un microcosmos de la vida en el mar, una combinación de ingenio humano, vulnerabilidad inherente y la eterna necesidad de enfrentar y adaptarse a las fuerzas indomables de la naturaleza, sin las cuales la ambición de la exploración global habría naufragado. La obsesión por el mantenimiento preventivo del timón no era una mera directriz burocrática, sino una filosofía de supervivencia inculcada en la médula de cada marinero, una lección aprendida con el sudor y el miedo. Cada grieta incipiente, cada crujido inusual, cada señal mínima de desgaste o tensión en el sistema de gobierno era motivo de alarma inmediata y de acción sin dilación. La conciencia de la tripulación sobre la importancia vital del timón era palpable, casi instintiva. Era el hilo delgado pero fuerte del que dependían sus vidas, sus sueños de regresar a casa. Si el barco se desviaba incontrolablemente de su curso o se volvía inmanejable por el oleaje, todos a bordo sentían la amenaza inminente de la deriva y el posible naufragio, una sombra fría que se cernía sobre ellos. El guardatimonel era por lo tanto no solo un inspector rutinario, sino un verdadero detective de fallos, un médico de la nave con una responsabilidad tan grande, si no mayor, como la del propio cirujano de a bordo. Su ojo experto podía discernir las diferencias sutiles entre el desgaste normal, el envejecimiento natural de los materiales y los signos ominosos de un problema crítico inminente. La rutina de inspección no se limitaba a las horas diurnas, cuando la luz lo hacía más fácil. En noches de tormenta o en condiciones de mar gruesa, el sonido, la sensación y el comportamiento del timón eran monitorizados constantemente a través de todos los sentidos.
Cualquier cambio en la respuesta de la rueda, en el sonido de las cuerdas, en la vibración del eje del timón, era un dato crucial que el guardatimón procesaba instintivamente, alertando al oficial de guardia si era necesario, anticipándose a un posible desastre. Las reparaciones en vivo, es decir, en alta mar y lejos de los recursos de un astillero, eran de una dificultad extrema y una audacia que desafiaba la razón. Imaginar a un carpintero de ribera intentando reparar una grieta estructural en la pala del timón, o a un herrero improvisando una reparación de emergencia en una bisagra partida, mientras el barco se balanceaba violentamente en medio de una tormenta, azotado por vientos huracanados y olas gigantescas, es comprender la magnitud sobrehumana de los desafíos. A menudo, estas reparaciones se limitaban a soluciones temporales, a vendajes de cuerdas o parches de madera toscos, con la desesperada esperanza de que aguantaran lo suficiente hasta llegar a un puerto seguro. La prevención era, por lo tanto, la única estrategia fiable y sensata. El ciclo implacable de desgaste y mantenimiento se perpetuaba con cada travesía transoceánica. Tras largos viajes, al llegar a puerto el timón solía ser la primera o una de las primeras piezas en ser examinada minuciosamente, y si era necesario, reparada o reemplazada por completo. Los astilleros más grandes tenían personal especializado exclusivamente en la fabricación, el ajuste y la reparación de timones, lo que subraya la complejidad técnica y la importancia vital de esta parte del barco en el conjunto de la navegación. La inversión en la sustitución de un timón dañado, aunque inmensamente costosa en términos de tiempo y recursos, era una medida de seguridad ineludible y económicamente justificada. Esta batalla constante también influía profundamente en la psicología de la tripulación. La conciencia compartida de la vulnerabilidad del timón, y por extensión de la propia nave, fomentaba una cultura de vigilancia colectiva, de responsabilidad compartida y de interdependencia. Cada marinero, en su rol específico, era parte de la cadena de seguridad que protegía este elemento vital. La camaradería y el trabajo en equipo se fortalecían ante la comprensión ineludible de que todos dependían del buen funcionamiento de la nave, cuyo corazón palpitante era el timón. La vida de todos dependía de la máquina, y la máquina dependía de su cuidado. Además, el mantenimiento del timón trascendía lo puramente mecánico para adentrarse en la tradición y el simbolismo marítimo. El timón era el corazón del barco, el lugar donde la voluntad humana se conectaba con la inmensidad incontrolable del mar. Cuidarlo con esmero era, en cierto modo, una forma de reverencia hacia la máquina que les permitía cruzar los océanos y alcanzar nuevos mundos, un acto de respeto hacia el objeto que garantizaba su retorno. La disciplina, la perseverancia y la atención al detalle que el mantenimiento del timón exigía eran virtudes que se valoraban enormemente en la vida marítima, y que se transmitían con orgullo de generación en generación de marineros, moldeando la identidad cultural de aquellos que se hacían a la mar. En definitiva, la batalla constante del mantenimiento del timón es una narrativa poderosa de la lucha humana por el control en un entorno intrínsecamente incontrolable. Es un testimonio elocuente de la dedicación, el sacrificio y la resiliencia de aquellos que se hicieron a la mar, y un recordatorio perenne de que, incluso con la tecnología más avanzada de su tiempo, la supervivencia en el océano siempre dependió de una vigilancia incansable, de una previsión constante y de una reverencia profunda por la integridad de sus naves. El timón, en su vulnerabilidad y en su constante necesidad de cuidado, se erige como un símbolo perenne de la relación entre la ingeniosidad humana y la indomable fuerza de la naturaleza, un equilibrio precario pero vital. La efectividad inquebrantable del timón, aunque crucial y absolutamente indispensable, no era, ni podía ser un factor aislado en la compleja, dinámica y a menudo despiadada ecuación de la navegación oceánica en la era de la colonización. Su capacidad intrínseca para dirigir una nave con precisión estaba intrínsecamente ligada y condicionada por una serie interconectada de fuerzas externas e internas que creaban lo que podría describirse como un verdadero laberinto líquido de interacciones. La forma específica del casco de la embarcación, la configuración y el estado de las velas, el calado, profundidad sumergida del barco, la fuerza implacable y la dirección cambiante del viento, y las poderosas, invisibles pero omnipresentes corrientes marinas. Comprender, anticipar y reaccionar con maestría a estas dinámicas interconectadas no era solo una cuestión de técnica, sino el verdadero arte de la navegación, una habilidad que transformaba el simple acto físico de girar una rueda en una coreografía estratégica y vital con la naturaleza misma, una danza de supervivencia y dominio. La forma del casco de un barco era, de hecho, el primer y más fundamental determinante de su maniobrabilidad inherente. Un casco más ancho y profundo, como el de las voluminosas naos de carga que transportaban mercancías valiosas, ofrecía una mayor estabilidad en el oleaje y una capacidad de carga insuperable, pero a costa de una mayor resistencia al giro y una menor agilidad. Por el contrario, un casco más esbelto, alargado y aerodinámico,
como el de algunas galeras o las fragatas posteriores, permitía una mayor velocidad de avance y una respuesta más ágil y rápida al timón, crucial para la intercepción o la evasión. El calado, es decir, la parte del casco sumergida en el agua, también influía significativamente en el comportamiento de la nave. Un barco con mayor calado presentaba una mayor superficie lateral al agua, lo que le confería una mayor resistencia a la deriva lateral, conocida como leeway, pero al mismo tiempo hacía más difícil girar rápidamente, aumentando el radio de giro. Los constructores navales de la era de la colonización no disponían de modelos computarizados para simular flujos de fluidos, ni de túneles de viento acuáticos para probar diseños, pero su conocimiento empírico, forjado a través de siglos de experiencia y observación, les permitía diseñar cascos que, en combinación armónica con el timón, ofrecían un equilibrio óptimo entre estabilidad, velocidad y maniobrabilidad para el propósito específico de cada buque. El viento, la fuerza propulsora primordial de todos los veleros, era a la vez un aliado poderoso y un adversario caprichoso y peligroso. La interacción constante del viento con las velas, cuya superficie y orientación se podían ajustar, generaba la fuerza propulsora que impulsaba al barco hacia adelante, pero también inevitablemente una fuerza lateral que empujaba el barco de lado, deriva. El arte de la navegación consistía en ajustar el aparejo, la posición, el ángulo y la superficie de las velas para maximizar la propulsión y al mismo tiempo minimizar la deriva lateral indeseada, mientras se utilizaba el timón para mantener el rumbo deseado. Cuando el viento soplaba de popa, a favor, el barco era relativamente fácil de controlar, navegando con comodidad. Sin embargo, a medida que el viento se acercaba a la proa, lo que se conoce como navegar de ceñida o contra el viento, la resistencia del casco y del timón aumentaban considerablemente, haciendo la navegación más ardua. En estas condiciones, el timón debía ser movido con mayor delicadeza y precisión para evitar una pérdida de velocidad excesiva o incluso un abatimiento, por pérdida total de control por el viento, lo que podía resultar en que el barco quedara a la deriva y sin rumbo. Las corrientes marinas, invisibles a simple vista pero poderosas en su acción, añadían otra capa de complejidad y desafío al laberinto líquido. Una corriente fuerte y desconocida podía desviar un barco de su rumbo sin que la tripulación lo percibiera de inmediato, creando una deriva silenciosa y peligrosa. Los navegantes experimentados aprendían a leer el mar para detectar las corrientes, observando las ondulaciones sutiles en la superficie del agua, los cambios en la temperatura del agua, indicadores de masas de agua diferentes o la presencia de ciertas especies marinas que vivían en corrientes específicas. El timón en estos casos servía para compensar el efecto de la corriente, manteniendo el rumbo real del barco sobre el fondo marino, incluso si su proa apuntaba en una dirección ligeramente diferente respecto al agua circundante. Esta necesidad de compensación constante requería una atención meticulosa a la brújula y a las observaciones celestes, sol, estrellas, para calcular con precisión la deriva. La magnitud de los barcos de la era de la colonización imponía un ritmo deliberado y majestuoso a todas las maniobras. Un galeón de 1000 toneladas no giraba sobre su propio eje con la agilidad de una lancha rápida moderna. Era un proceso lento y gradual. Girar un barco de gran tamaño podía llevar varios minutos de esfuerzo sostenido y un esfuerzo coordinado de toda la tripulación, no solo del timonel. La inercia colosal de una masa tan grande, combinada con la resistencia constante del agua, significaba que cada cambio de rumbo debía ser planificado con mucha antelación y ejecutado con paciencia, sin prisas ni impulsos. No había lugar para la improvisación impulsiva o la reacción tardía. Las órdenes de virar por avante, cambiar la proa a través del viento, o tras luchar, cambiar la popa a través del viento, se daban con anticipación, y el timonel comenzaba el movimiento del timón mucho antes de que se esperara el cambio completo de dirección del barco. La planificación y la coordinación eran, por tanto, esenciales y no negociables. Antes de entrar en un puerto desconocido, de navegar por aguas poco profundas y llenas de peligros, o de participar en una batalla naval donde la vida pendía de un hilo, el capitán, el piloto y el timonel debían tener un plan de acción claro, detallado y compartido. Se consideraban meticulosamente la velocidad y dirección del viento, la profundidad del agua, la presencia de otros barcos amigos o enemigos y las características de rendimiento específicas de la nave. El timonel, como ejecutor final de la voluntad estratégica del capitán, debía traducir ese plan en la serie correcta de movimientos del timón, ajustándose constantemente a las condiciones cambiantes en tiempo real. La comunicación constante y fluida entre el puente de mando y el puesto de timonel era vital para asegurar que la ejecución se mantuviera alineada con el plan estratégico general. En el contexto de la batalla naval, la maniobrabilidad era un factor de vida o muerte, el que inclinaba la balanza.
La capacidad de un barco de guerra para girar rápidamente para presentar sus baterías de cañones, su costado o banda al enemigo, o para evadir el fuego enemigo, dependía directamente de la agilidad que el timón, en conjunto con las velas y el aparejo, pudiera conferirle. Un capitán astuto explotaría las características de maniobrabilidad de su nave para obtener una ventaja táctica decisiva sobre el adversario. La famosa maniobra de cruzar la T, por ejemplo, donde una línea de barcos dispara sus andanadas a un solo barco enemigo que se aproxima por la proa, presentando un blanco más grande y vulnerable, dependía enteramente de la capacidad de los barcos atacantes para mantener su posición y de la incapacidad del barco enemigo para girar rápidamente y evitar la devastación. En suma, el timón era el instrumento clave que permitía a los marineros navegar por el laberinto líquido de los océanos, pero su eficacia y su impacto eran siempre el resultado de una compleja y dinámica interacción de fuerzas naturales y características de diseño de la embarcación. La habilidad para gobernar un barco no era solo una cuestión de mecánica o de fuerza bruta, sino una profunda comprensión de la hidrodinámica, cómo el agua interactúa con el casco y el timón, la aerodinámica, cómo el viento interactúa con las velas, y la imprevisibilidad inherente del mar. Era un delicado equilibrio entre la fuerza humana aplicada, la ingeniería de la nave y el respeto por las poderosas e incontrolables leyes de la naturaleza. 3. Brújula. En los instrumentos básicos de navegación como la ampolleta o los correderas, y en las señales manuales o lumínicas del capitán, los oídos afinados para discernir las instrucciones verbales por encima del estrépito ensordecedor de la tormenta, también captaban el rítmico latido del barco, sus quejidos estructurales y sus profundos suspiros de madera y cuerda. Esta conexión sensorial era la base fundamental de lo que podríamos llamar el modelo mental del timonel. Con el tiempo, cada marinero experimentado desarrollaba una representación interna, precisa y en constante actualización, de cómo el barco se comportaba en diferentes condiciones de mar y viento. Este modelo mental les permitía predecir con notable precisión la respuesta del buque a sus acciones sobre el timón y anticipar las necesidades de corrección del rumbo. No era una ciencia exacta basada en ecuaciones, sino una forma de conocimiento tácito, difícil de articular en palabras o de enseñar formalmente, pero evidente en la fluidez, la gracia y la eficacia innegable de sus movimientos sobre la rueda. La habilidad de leer el mar, no solo visualmente, sino a través de la sensación física y la intuición, era una marca distintiva de un verdadero maestro timonel. Significaba percibir la inminencia de una ola traicionera por la forma en que el barco comenzaba a inclinarse sutilmente, o sentir un cambio en la corriente oceánica por la alteración en la resistencia de la rueda, mucho antes de que estos fenómenos fueran evidentes para el ojo inexperto. La presión sobre el timonel no solo provenía de las demandas técnicas de la navegación, que eran ya de por sí abrumadoras, sino también de la jerarquía rígida y la cultura naval de la época. Eran considerados una élite dentro de la tripulación, depositarios de una habilidad vital y por lo tanto sujetos a una inmensa responsabilidad y a un escrutinio constante por parte de los oficiales y del capitán. Un error del timonel, por mínimo que fuera, podía tener consecuencias catastróficas, no solo para la nave y su preciada carga, sino para la reputación de la tripulación y el éxito de la misión en su conjunto. Esta presión constante, paradójicamente, a menudo agudizaba sus sentidos y su concentración, llevándolos a niveles de rendimiento que hoy podríamos considerar excepcionales y casi sobrehumanos. La fatiga, sin embargo, era un enemigo implacable e ineludible. Las largas horas de pie, el esfuerzo físico repetitivo de girar la rueda contra la resistencia del mar y la tensión mental constante podían mermar incluso al más robusto y experimentado de los hombres. Por ello, la disciplina de los turnos de guardia era estricta y se cumplía a rajatabla, y el relevo de la guardia era un momento de solemnidad y de transferencia de una responsabilidad inmensa, un ritual que aseguraba la continuidad del control. La danza silenciosa del timonel también tenía un componente social y colaborativo, incluso si la comunicación verbal era mínima o inexistente en los momentos más tensos. Cuando se necesitaban 2 o 3 hombres para girar la rueda en condiciones adversas, la sincronización entre ellos era clave y vital. Cada uno debía sentir el ritmo del otro, coordinar su fuerza y su esfuerzo en un movimiento unificado y fluido. Era un ballet de músculos, de concentración y de confianza mutua, donde el fallo de uno solo podía desequilibrar a los demás y poner en peligro a todo el barco. Esta colaboración forjaba un vínculo profundo y duradero entre los miembros de la dotación del timón, una hermandad nacida de la adversidad compartida y de la interdependencia absoluta para la supervivencia. En última instancia, la interacción humana con la máquina del timón no era una mera cuestión de control mecánico o de aplicación de fuerza, sino una exploración profunda y fascinante de los límites de la percepción,
la intuición y la capacidad humana para adaptarse y responder de manera efectiva a un entorno dinámico, impredecible e implacable. El timonel, como interfaz viva entre el barco y el océano, personificaba la audacia, la resiliencia y el espíritu indomable de la era de la colonización, demostrando que incluso las tecnologías más avanzadas de su tiempo solo cobraban vida y propósito real a través de la inestimable habilidad, la sabiduría tácita y el espíritu indomable del ser humano. La danza silenciosa era, y sigue siendo, un poderoso testimonio de esta verdad intemporal, que la maestría no reside solo en la herramienta, sino en la mano que la empuña y en la mente que la dirige. El entrenamiento para convertirse en un timonel experto era riguroso, prolongado y esencialmente práctico. No existían escuelas de navegación formales en el sentido moderno, con aulas y exámenes teóricos. El aprendizaje era enteramente vivencial, a bordo del barco bajo la atenta mirada y la guía de timoneles más veteranos y experimentados. Un joven marinero comenzaría observando en silencio, luego ayudando con las tareas menores alrededor de la caña, hasta que gradualmente se le permitía poner sus manos en la rueda, primero en aguas tranquilas y luego poco a poco en condiciones más desafiantes, bajo la supervisión constante. Era un proceso de ósmosis de conocimiento, donde la sabiduría se transmitía no solo a través de instrucciones verbales esporádicas, sino a través de la imitación, la corrección inmediata y la propia experiencia del cuerpo en movimiento y en sintonía con la nave. La memoria muscular y la propiocepción eran tan importantes, sino más que el conocimiento teórico de los vientos, las corrientes o las cartas náuticas rudimentarias. La capacidad de mantener el rumbo con precisión era una habilidad altamente valorada y un distintivo de maestría. No se trataba solo de seguir una línea recta en la brújula, que podía ser engañosa. Se trataba de compensar constantemente la deriva causada por el viento y las corrientes, manteniendo el barco en el camino más eficiente y seguro. Esto requería una atención constante, una concentración ininterrumpida y una serie de microajustes casi imperceptibles, una especie de diálogo continuo y sutil con el océano. En el silencio opresivo de la noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito o en la penumbra asfixiante de una tormenta, el timonel se convertía en el guardián solitario y vigilante de la nave, sus sentidos agudizados para detectar cualquier anomalía, cualquier señal sutil de que el barco se desviaba de su destino. Esta relación íntima y profunda con el timón y con el barco en su totalidad generaba en muchos timoneles una conexión emocional casi filial con su nave. No era solo un instrumento de trabajo, era una extensión de sí mismos, un ser vivo con el que compartían las vicisitudes, los peligros y las alegrías del viaje. Los quejidos de la madera, el estruendo constante de las olas al chocar contra el casco, el silbido lastimero del viento a través del aparejo, todo ello formaba parte de la banda sonora ininterrumpida de su existencia en el mar, y el timón era el director de esa orquesta, respondiendo a sus órdenes, pero también comunicando sus propias necesidades y límites, su propio estado de salud. La danza silenciosa también nos recuerda la importancia fundamental de la confianza. El capitán depositaba su fe inquebrantable en el timonel para ejecutar sus órdenes con precisión milimétrica, sabiendo que el destino de la expedición estaba en sus manos. La tripulación confiaba en que el timonel los llevaría a salvo a su destino, a través de cualquier adversidad. Y el propio timonel debía confiar plenamente en su intuición, forjada en la experiencia y en la fiabilidad de su máquina. En un mundo donde la supervivencia dependía de la colaboración, de la interdependencia absoluta y de la confianza mutua, la figura del timonel y su interacción con el timón eran un microcosmos de la compleja red de relaciones que sostenían la vida a bordo de estos gigantes flotantes. Esta es la profunda verdad que subyace a la aparente simplicidad de un mecanismo que en manos expertas y con una dedicación inquebrantable se transformaba en el corazón latente, el alma misma, de la era de la colonización. La construcción de un timón para un barco gigante de la era de la colonización no era una tarea trivial que pudiera ser encomendada a cualquier artesano. Era sin lugar a dudas una proeza de ingeniería naval que combinaba el conocimiento ancestral, a menudo transmitido oralmente y a través de la práctica, de la carpintería de ribera con la naciente y aún empírica ciencia de la hidrodinámica y la resistencia de materiales. Cada timón era en sí mismo una obra de arte funcional, una pieza maestra de diseño y manufactura, el resultado de una meticulosa planificación, de una profunda comprensión de los principios físicos y de una ejecución artesanal que involucraba a carpinteros de ribera altamente especializados, a herreros maestros en su oficio y a un profundo entendimiento de las inmensas y a menudo caprichosas fuerzas que operan en el mar. La fase de diseño, aunque lamentablemente carente de software CAD, diseño asistido por computadora,
o de simulaciones por ordenador para predecir el comportamiento, se basaba en siglos de experiencia empírica acumulada y en una aguda intuición. Los constructores navales de la época no solo dibujaban planos rudimentarios, visualizaban mentalmente cómo cada pieza de madera, cada curva y cada unión interactuaría con el agua y con el resto de la estructura del barco bajo las condiciones más extremas y adversas imaginables. La elección de los materiales era, por lo tanto, un aspecto absolutamente fundamental y crítico en el proceso de construcción del timón. Para la pala del timón, la pieza principal y más expuesta, la madera predilecta era, casi sin excepción, el roble, especialmente el roble blanco europeo o variedades igualmente densas, resistentes y duraderas. El roble no solo ofrecía una dureza, una tenacidad y una durabilidad excepcionales, indispensables para soportar las inmensas presiones del agua en movimiento, los impactos ocasionales con escombros flotantes o el hielo en latitudes más frías, sino que también poseía una notable resistencia inherente a la putrefacción y al ataque de organismos marinos, como los temidos barrenadores de madera, en un ambiente marino salino y extremadamente húmedo. Las vigas de roble seleccionadas para el timón debían ser de las más finas disponibles, con un grano lo más recto y uniforme posible, libres de nudos, grietas y cualquier otro defecto que pudiera comprometer, por mínimo que fuera, su integridad estructural bajo tensión. La obtención de estas maderas de calidad superior era una empresa en sí misma, a menudo implicando la tala de árboles centenarios, majestuosos guardianes del bosque, y un proceso de secado y curado meticuloso y prolongado, que podía durar desde varios años hasta una década. Este proceso de sazonado era vital y no se podía apresurar, ya que buscaba reducir la humedad interna de la madera a niveles óptimos, minimizando así la contracción y la expansión dimensional que podrían causar deformaciones, alabeos o fisuras catastróficas, una vez que el timón estuviera sumergido en el agua y sometido a las fluctuaciones constantes de temperatura y humedad en alta mar. Las técnicas de construcción empleadas por los carpinteros de Ribera eran un testimonio elocuente de su maestría insuperable. El timón rara vez era una sola pieza monolítica de madera. A menudo se construía a partir de varias vigas de roble, cuidadosamente seleccionadas y unidas mediante elaboradas técnicas de carpintería de ensamblaje, herencia de siglos de tradición artesanal. Métodos como la mortaja y espiga, la cola de Milano o las uniones machiembradas se utilizaban con una precisión asombrosa. Estas uniones no solo eran excepcionalmente fuertes por sí mismas, sino que a menudo eran reforzadas adicionalmente con pernos de hierro forjado o en barcos de mayor calidad o en puntos críticos de estrés, de cobre o bronce para evitar la corrosión galvánica en contacto con el agua salada. La precisión de estos ensamblajes era vital, no solo para garantizar la resistencia estructural del timón, sino para asegurar que mantuviera su forma hidrodinámica perfecta y no se deformara bajo la presión constante del agua, lo que afectaría drásticamente su eficiencia direccional. Las bisagras, o machos y hembras como se las conocía en la jerga marinera, que unían el timón al codaste, la quilla extendida en la popa del barco, eran piezas maestras de la herrería naval. Forjadas a mano, con martillo y yunque, por herreros expertos que dominaban el arte del metal, estas bisagras debían ser increíblemente robustas y duraderas para soportar no solo el peso estático de la pala del timón, sino también las enormes fuerzas de torsión y cizallamiento generadas por la presión del agua en movimiento. La alineación perfecta y el ajuste preciso de estas bisagras eran cruciales para permitir un movimiento suave, libre y sin fricción excesiva del timón. Una lubricación constante y meticulosa con sebo, grasa animal o alquitrán ayudaba a preservar su funcionalidad, a reducir el desgaste y a proteger el metal de la corrosión. En algunos casos, los bordes más expuestos del timón, especialmente la parte inferior, zapata del timón, y el borde de ataque, podían ser reforzados con placas metálicas de cobre o latón para resistir el desgaste por la abrasión constante del agua, los posibles impactos con objetos flotantes y el ataque persistente de los moluscos marinos perforadores. La evolución del diseño del timón a lo largo de los siglos también es un capítulo fascinante de la ingeniería naval. Si bien el concepto básico de la pala pivotante sumergida se mantuvo inalterado, las adaptaciones a los diferentes tipos de barcos eran evidentes y lógicas, diseñadas para optimizar el rendimiento de cada clase de buque. Las naus, con su casco más ancho y profundo, características que les conferían mayor estabilidad y capacidad de carga, podían tener timones de mayor superficie para compensar su resistencia inherente al giro. Por el contrario, los galeones, más esbeltos y alargados, diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad en combate, podrían haber empleado timones con formas hidrodinámicas más refinadas y eficientes.
Las carabelas, más pequeñas y ágiles concebidas para la exploración rápida, requerían timones que ofrecieran una respuesta más rápida y directa para su excepcional capacidad de navegar contra el viento. Cada tipo de embarcación presentaba sus propios desafíos y optimizaciones en el diseño del timón, reflejando una comprensión práctica y empírica de la relación intrínseca entre la forma del casco y el rendimiento direccional en el mar. Un punto de inflexión significativo en la construcción del timón y su sistema de gobierno fue la adopción generalizada de la rueda de dirección a partir del siglo XVII. Antes de esto, la caña de timón era una simple barra horizontal unida directamente a la cabeza del timón, que se manipulaba manualmente. Mientras que la caña ofrecía una respuesta directa e inmediata, requería un gran esfuerzo físico por parte del timonel y limitaba su posición de operación a la popa del barco. La rueda, con su complejo sistema de guardines, cuerdas y poleas, permitió una multiplicación de la fuerza considerable, actuando como una máquina simple que amplificaba el torque. Un pequeño giro en la rueda por parte del timonel se traducía en un movimiento mucho mayor y más potente del timón, con un esfuerzo físico significativamente menor. Esto no solo hacía la navegación menos extenuante y más eficiente, sino que también permitía una precisión de control antes inalcanzable, algo esencial para las complejas maniobras en convoy, la navegación en aguas estrechas o las formaciones de batalla. Además, la rueda permitía que el puesto de timonel se ubicara en una posición más protegida de los elementos, como una caseta de timón, o en una cubierta diferente a la del propio timón, lo que mejoraba las condiciones de trabajo de los marineros y la comunicación visual o auditiva con el capitán. La fabricación de la rueda de gobierno misma era un arte en sí misma, hecha de maderas duras de alta calidad, a menudo con un número específico de radios y un tamaño considerable para maximizar el par de torsión efecto palanca. Era tanto una herramienta funcional de precisión como un símbolo visible de control y autoridad a bordo. El tambor central, alrededor del cual se enrollaban los guardines, debía ser perfectamente cilíndrico y liso para evitar el desgaste prematuro o el deshilachado de las cuerdas. Los ejes y los cojinetes primitivos, a menudo de bronce o madera dura, debían ser robustos y estar bien lubricados para asegurar un giro suave y sin fricción excesiva. La atención al detalle en cada componente de este sistema era un testimonio de la dedicación de los artesanos de la época. En esencia, la construcción del timón y sus sistemas de gobierno era una síntesis brillante de la ingeniería pragmática, basada en la experiencia, la artesanía meticulosa transmitida de generación en generación y un conocimiento íntimo de los materiales naturales y las poderosas fuerzas del mar. Cada barco de la era de la colonización, con su imponente timón en la popa, era una afirmación tangible de la capacidad humana para transformar los recursos de la tierra en herramientas que desafiaban los límites de lo posible, abriendo nuevos horizontes geográficos y forjando la historia misma de la humanidad en las vastas extensiones líquidas de nuestro planeta. Esta forja de gigantes, no solo de los majestuosos barcos en sí mismos, sino de los complejos sistemas mecánicos que los hacían operativos y controlables, es un legado silencioso pero poderoso de una era de innovación sin precedentes, que sentó las bases para la navegación moderna. La inversión masiva de recursos, tiempo y talento humano en la construcción de estos componentes vitales resalta su valor estratégico incalculable y su indispensable papel en la ambición expansiva de las potencias navales de la época. La selección y preparación de la madera para el timón era un proceso casi ritualístico, dado que la durabilidad y la resistencia final del componente dependían intrínsecamente de la calidad y el tratamiento de la materia prima. No bastaba con cortar cualquier roble, se buscaban árboles de crecimiento lento y constante, a menudo de varias décadas o incluso siglos de antigüedad, que producían una madera más densa, más fibrosa y en consecuencia más fuerte. Una vez talados, los troncos se aserraban cuidadosamente en grandes piezas que luego se sazonaban o curaban. Este curado podía hacerse al aire libre, a la sombra, durante varios años, permitiendo que la madera se secara lentamente y se estabilizara, o a veces de forma alternativa, mediante inmersión prolongada en agua salada, una técnica que se creía ayudaba a lixiviar las savias y azúcares internos que atraían a los barrenadores marinos como la temida broma o Teredo navalis, además de mejorar la estabilidad dimensional de la madera. Este meticuloso proceso de preparación era fundamental e innegociable para evitar la deformación, el agrietamiento o la putrefacción prematura de una pieza tan crítica y esencial como el timón. Las uniones entre las diferentes piezas que componían la pala del timón no eran meramente ensamblajes básicos, eran verdaderas obras de arte de la ebanistería naval. La precisión con la que se cortaban las mortajas y espigas y la forma en que encajaban perfectamente sin necesidad de grandes cantidades de pegamento, que en la época eran rudimentarios y poco fiables en ambiente marino,
era un testimonio de la habilidad y el ojo experto del carpintero. Timonel. La magnitud de esta fuerza lateral, indispensable para mover y orientar un barco de cientos o incluso miles de toneladas de desplazamiento, era colosal, superando con creces la fuerza de cualquier grupo de hombres sin asistencia mecánica. La simple acción de empujar una barra de madera directamente conectada no bastaría. Se necesitaba un sistema de amplificación de fuerza. Aquí es donde entraba en juego la genialidad del sistema de transmisión, el conjunto intrincado de poleas, cabos gruesos y, en la mayoría de los casos de los grandes barcos de la época, la imponente y a menudo majestuosa rueda de gobierno. La rueda, lejos de ser un mero volante moderno, era en realidad un sofisticado multiplicador de fuerza, una máquina simple pero ingeniosa. Su eje central albergaba un tambor, una estructura cilíndrica de madera robusta alrededor de la cual se enrollaban y desenrollaban las cuerdas de gobierno, conocidas comúnmente como guardines. Estas cuerdas, de un grosor considerable para soportar las tensiones y el rozamiento constante, se extendían desde el tambor, pasaban a través de un intrincado laberinto de poleas fijas, unidas a la estructura del barco, y móviles unidas a las cuerdas, y finalmente se anclaban firmemente a la caña del timón, la prolongación superior del eje del timón que se encontraba en la cubierta, a menudo en un compartimento protegido. El sistema de poleas, una invención que se remonta a la antigüedad clásica, era la clave fundamental de la ventaja mecánica que permitía operar el timón con la fuerza humana disponible. Cada polea adicional en el sistema reducía la fuerza necesaria para mover la carga, el timón contra la resistencia del agua, a expensas de una mayor distancia de recorrido de la cuerda. Así el giro de la rueda, que requería un esfuerzo manejable por uno o varios hombres, dependiendo del tamaño del barco y de las condiciones del mar, se amplificaba significativamente, traduciéndose en el poderoso y a menudo lento movimiento de la pala sumergida. Este principio de multiplicación de fuerza, conocido y aplicado desde la época de Arquímedes, fue magistralmente incorporado en la ingeniería naval para superar las limitaciones inherentes a la fuerza muscular humana. Los guardines, esas arterias del control, debían ser de una calidad excepcional, fibras de cáñamo, esparto o sisal, trenzadas con la máxima maestría por cordeleros especializados y a menudo embadurnadas generosamente con alquitrán, resina o grasas animales para protegerlas de la salinidad corrosiva, la humedad constante y la abrasión, factores que de otra manera las harían quebradizas, poco fiables y propensas a la putrefacción. La falla de uno solo de estos cabos vitales en un momento crítico, como en medio de una tormenta o durante una maniobra evasiva, podía significar la pérdida total e irrecuperable del control de la nave, y con ello la nave misma y todas las vidas a bordo. Más allá del mecanismo de transmisión de fuerza, la integración estructural del timón en el barco era una proeza arquitectónica de primer orden. La pala se fijaba al codaste, la fuerte y robusta pieza de madera que forma la parte más posterior del esqueleto del barco, mediante una serie de bisagras de hierro forjado llamadas machos y hembras o goznes. Estas bisagras no solo debían soportar el peso considerable de la pala del timón y las enormes fuerzas hidrodinámicas de torsión y cizallamiento que actuaban sobre ella, sino que también debían permitir un movimiento suave, fluido y sin fricción excesiva. La precisión en la forja de estas piezas metálicas, realizadas a mano por herreros expertos, y la alineación perfecta de sus puntos de pivote a lo largo del eje vertical del timón, eran absolutamente esenciales para la eficiencia y la durabilidad del sistema. Una desalineación mínima, incluso de milímetros, podía provocar una resistencia excesiva al giro, dificultando enormemente la labor del timonel y aumentando drásticamente el riesgo de desgaste prematuro de los materiales o incluso de rotura catastrófica de las bisagras en condiciones de estrés. La evolución del timón no fue lineal ni instantánea, sino un proceso gradual y acumulativo de adaptación, experimentación y mejora continua. Antes del siglo XIII, la mayoría de los barcos europeos utilizaban timones laterales o steering oars, que eran menos eficientes en la dirección y requerían un esfuerzo constante y un gran número de hombres. La introducción del timón de codaste, o timón central, en el siglo XIII en Europa, aunque ya conocido y perfeccionado en China desde siglos antes, lo que demuestra una fascinante divergencia en el desarrollo tecnológico, fue una auténtica revolución en la navegación occidental. Este diseño, al estar posicionado en el centro de la popa, ofrecía una mayor superficie de control y una eficiencia hidrodinámica superior, además de proteger el timón de golpes laterales y hacerlo menos vulnerable en combate. Sin embargo, no fue hasta la era de la colonización,
con la construcción de barcos cada vez más grandes y pesados para viajes transoceánicos, que su diseño y los sistemas de gobierno asociados alcanzaron la sofisticación y robustez necesarias para manejar las gigantescas naos, carracas y galeones que se aventuraban en las procelosas rutas transoceánicas. La caña, originalmente una simple palanca unida directamente al timón, sin ventaja mecánica, fue gradualmente reemplazada por la rueda de dirección en el siglo XVII, permitiendo no solo una mayor ventaja mecánica y reducción del esfuerzo, sino también un control más ergonómico y preciso para el timonel, así como la posibilidad de operar el timón desde una posición más elevada y con mejor visibilidad, o desde una cubierta inferior protegida de las inclemencias del tiempo, lo que mejoraba drásticamente las condiciones de trabajo y la seguridad. La arquitectura oculta del timón era, en esencia, un sistema análogo a los complejos mecanismos de un reloj, pero a una escala monumental y diseñado para operar en un entorno intrínsecamente hostil y dinámico. Cada engranaje, en el caso de que los hubiera en algunos diseños, aunque menos comunes que las poleas, cada cuerda, cada polea, aunque invisible para el ojo inexperto, jugaba un papel indispensable y vital en la sinfonía silenciosa y eficiente de la navegación. El continuo traqueteo de los guardines sobre los tambores, el chirrido rítmico de las poleas bajo tensión, el suave pero firme deslizamiento de la pala a través del agua, todos eran sonidos que componían la banda sonora constante del control de la nave. Y aunque la tecnología moderna ha reemplazado gran parte de esta mecánica con sistemas hidráulicos, eléctricos y electrónicos complejos, los principios fundamentales de la hidrodinámica y la transmisión de fuerza que subyacían al timón de la era de la colonización siguen siendo relevantes y se aplican en el diseño actual, un testimonio perdurable de la brillantez ingenieril de una época pasada. Desentrañar esta arquitectura oculta no es solo un ejercicio de historia o una mera curiosidad, es una profunda apreciación de cómo la humanidad, con ingenio, perseverancia y una notable capacidad de observación, transformó una necesidad básica en una obra maestra de la ingeniería, abriendo así las puertas a un mundo interconectado y globalizado, sentando las bases de la exploración y el comercio que moldearon el futuro. La inmensa complejidad de estos sistemas no era arbitraria, respondía a una serie de desafíos intrínsecos y simultáneos al entorno marítimo y a la escala de las embarcaciones. Las fuerzas generadas por el agua en movimiento sobre la pala del timón eran enormes, capaces de partir maderas si no se gestionaban correctamente mediante la ventaja mecánica. La resistencia del agua aumentaba exponencialmente con la velocidad del barco y el ángulo de deflexión de la pala del timón. Por lo tanto, el sistema de gobierno no solo debía ser potente, sino también extremadamente robusto, fiable y capaz de operar bajo las condiciones más adversas, donde un fallo podía ser catastrófico. La elección de la madera para la pala del timón era crítica. Debía ser lo suficientemente densa para resistir la presión del agua, pero también poseer una flexibilidad intrínseca para soportar los golpes y las vibraciones constantes sin fracturarse. El roble, por ejemplo, con su grano apretado, su alta resistencia a la putrefacción en agua salada y su capacidad para absorber impactos, era un material predilecto, a menudo el único viable. La fabricación de los guardines y las poleas era una industria especializada en sí misma, con artesanos dedicados. Las cuerdas debían ser trenzadas por expertos cordeleros, con un conocimiento profundo de las tensiones dinámicas y estáticas que soportarían, y de las técnicas de empalme y nudos que asegurarían su resistencia máxima y su fiabilidad. Las poleas, a menudo fabricadas con maderas duras exóticas como el guayacán o el ébano para minimizar la fricción interna y el desgaste abrasivo de las cuerdas, o con aleaciones de bronce para los ejes y partes móviles, eran piezas de precisión, elaboradas con un cuidado extremo. Los pernos que las fijaban a la estructura del barco debían ser forjados con maestría para evitar fallos por cizallamiento o corrosión. Cada componente, desde el más grande y visible hasta el más pequeño y oculto, era el resultado de un arte y una ciencia combinados, transmitidos de generación en generación, de maestro a aprendiz. No existían calculadoras electrónicas ni simulaciones por computadora para predecir el comportamiento. Todo se basaba en la experiencia acumulada, la observación meticulosa y la intuición refinada a lo largo de siglos de práctica. La arquitectura oculta del timón también incluía sistemas de emergencia, aunque rudimentarios en comparación con los sofisticados sistemas hidráulicos y electrónicos modernos. En caso de que el sistema principal de la rueda y los guardines fallara catastróficamente, algunos barcos grandes podían tener una barra de emergencia o caña de fortuna que se podía acoplar directamente al eje superior del timón. Esta barra permitía a varios hombres aplicar fuerza directamente para un control limitado, una solución de último recurso. Estos sistemas de emergencia eran un reconocimiento implícito de la vital importancia del timón
y la necesidad de una redundancia, por mínima y rudimentaria que fuera, en un componente tan crítico. La ingeniería naval de la época era una disciplina de ensayo y error, pero con una impresionante tasa de éxito considerando los recursos limitados y el conocimiento científico formal disponible. El impacto de esta arquitectura oculta trascendía la mera funcionalidad operativa. El timón era el principal punto de interacción entre la tripulación y la dirección del destino de la nave. Era el sistema que infundía confianza en los marineros, una sensación de seguridad, sabiendo que a pesar de la furia del océano y su imprevisibilidad, había un punto de control para influir en su trayectoria y alcanzar su destino. Esta confianza en la máquina, combinada con la habilidad inestimable de los hombres que la operaban, fue lo que permitió a estos barcos emprender viajes épicos, cartografiar el mundo desconocido y conectar culturas que antes estaban separadas por barreras insuperables, dando forma a la globalización. En cada travesía transoceánica el timón, con su intrincada red de maderas, metales y fibras, fue el silencioso pero todopoderoso director de la sinfonía del viaje, una pieza fundamental e insustituible de la maquinaria que cambió para siempre el curso de la historia humana. Desentrañar esta arquitectura oculta nos permite apreciar no solo la astucia y la genialidad de los ingenieros de antaño, sino también la resiliencia y el espíritu aventurero que impulsaron la expansión marítima global. La minuciosidad en el diseño y la ejecución de cada parte de este sistema vital es un testimonio del conocimiento profundo y empírico que los constructores navales de la época poseían. No era solo la fuerza de los materiales, sino la sabiduría en cómo se ensamblaban y cómo interactuaban las fuerzas, lo que aseguraba la funcionalidad del timón bajo las condiciones más extremas y prolongadas. Consideremos, por ejemplo, la fricción, un enemigo constante y silencioso de cualquier sistema mecánico en movimiento. En un timón, la fricción se generaba en múltiples puntos, en los puntos de pivote de las bisagras metálicas, en las poleas donde las cuerdas rozaban contra las gargantas de madera, y en el tambor de la rueda donde los guardines se enrollaban. Minimizar esta fricción era crucial, no solo para que el timón respondiera con la sensibilidad y la ligereza necesarias, sino también para reducir drásticamente el esfuerzo físico requerido por los timoneles. Por ello, las superficies de contacto se pulían meticulosamente, a menudo se bruñían hasta un acabado liso y se lubricaban generosamente con sebo o grasas animales para crear una capa deslizante. Las poleas, con sus rodamientos de madera dura, o incluso con rudimentarios casquillos de metal, bronce o plomo, eran ejemplos de ingenio para reducir la resistencia al movimiento. El chirrido característico de una polea desgastada o mal lubricada no era solo un ruido molesto que interrumpía la quietud de la noche, era una advertencia ominosa de un problema inminente que podía comprometer gravemente la operatividad del timón y por extensión la seguridad del barco. Otro aspecto vital de esta arquitectura oculta era la optimización de la resistencia al agua. La pala del timón estaba diseñada para generar la máxima fuerza direccional, fuerza de giro, con la mínima resistencia de arrastre, resistencia al avance, cuando el barco navegaba en línea recta. Las formas hidrodinámicas de las palas, aunque no calculadas con fórmulas complejas o simulaciones informáticas como se hace hoy, eran el resultado de una observación aguda y de la prueba y error en condiciones reales. Los constructores navales entendían intuitivamente que una forma más esbelta y alargada, con un perfil cuidadosamente esculpido, reduciría la resistencia al avance, mientras que un área de superficie adecuada aseguraría suficiente palanca para girar eficazmente el barco. Las innovaciones en el diseño del timón a lo largo de los siglos, como la introducción de la pala compensada en épocas posteriores, aunque no en el período temprano de la colonización, que es el foco del video, que reducía aún más el esfuerzo de giro equilibrando las presiones del agua a ambos lados del eje de pivote, demuestran la continua búsqueda de la eficiencia y la facilidad de operación, construyendo sobre los principios fundamentales. La arquitectura oculta también se extendía a la forma en que el sistema del timón se integraba armónicamente con el resto de la estructura de la popa del barco. El codaste, la pieza vertebral donde se articulaba el timón, era una de las piezas estructurales más críticas y complejas de todo el buque, sometida a enormes tensiones y presiones. Debía ser lo suficientemente fuerte como para soportar no solo el peso estático del timón, sino también las inmensas cargas dinámicas impuestas por el agua en movimiento y el propio movimiento del barco al cabecear o balancearse. La elección de la madera más robusta y las técnicas de ensamblaje más sólidas y entrelazadas para esta sección eran fundamentales para la integridad general y la estabilidad estructural de la nave. Las uniones, a menudo reforzadas con pernos de hierro o cobre, eran diseñadas con una precisión notable para distribuir las tensiones de manera efectiva a lo largo de la estructura
y evitar fallos catastróficos por fatiga o sobrecarga. En resumen, la mecánica del timón era mucho más que un simple conjunto de piezas aisladas, era un ecosistema de ingeniería interconectado y dinámico, donde cada elemento dependía del siguiente para funcionar de manera óptima y fiable. Desde la robustez inquebrantable de la pala sumergida hasta la suavidad de las poleas giratorias y la resistencia elástica de los guardines, todo estaba diseñado con un propósito singular y vital: traducir la intención humana en el control soberano sobre las fuerzas abrumadoras del océano. Esta arquitectura oculta no solo representa un hito fundamental en la ingeniería naval, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de cómo la humanidad, con ingenio, perseverancia y una aguda comprensión empírica de su entorno, transformó desafíos aparentemente insuperables en oportunidades para la exploración, el comercio y el progreso humano. Es una oda silenciosa a la capacidad de la mente humana para imponer su orden en un mundo de caos natural. La operación del timón en un barco gigante de la era de la colonización era mucho más que un acto mecánico de fuerza bruta o una simple ejecución de órdenes. Era una danza silenciosa y profundamente coreografiada, una simbiosis íntima y vital entre el ser humano y una máquina titánica de madera y metal, donde la intuición aguda y la experiencia acumulada se entrelazaban de manera inseparable con la precisión del movimiento físico. El timonel, la figura central de esta interacción, a menudo ubicado en una cubierta inferior o en un puesto confinado donde la visibilidad directa del vasto e ininterrumpido mar era por diseño limitada o incluso inexistente. No era un mero operario que giraba una rueda, era, en un sentido muy real, el nervio sensorial de la nave, el intérprete maestro de un lenguaje mudo y complejo transmitido a través de las vibraciones sutiles, los sonidos guturales y la resistencia física palpable del propio timón. Su cuerpo entero se convertía en una antena para el pulso de la nave. Imaginemos la escena con una vivacidad que traspase los siglos: el helmsman o timonel, con el cuerpo tenso pero flexible, de pie ante la inmensa y a menudo brillante rueda de gobierno, sus manos firmemente aferradas a los radios de madera pulida, sintiendo la textura de la madera bajo sus dedos, el grano de la veta, a su alrededor, la orquesta ensordecedora del mar, el estruendo constante de las olas colosales golpeando y rompiendo contra el casco de madera, el crujido orgánico y resonante de las maderas del barco que trabajaban y se quejaban bajo la tensión, el gemido agudo de las cuerdas bajo una tensión casi insoportable, y el grito ensordecedor del viento a través del aparejo y las velas, un lamento constante que envolvía toda la nave. En este caos sensorial, en esta sinfonía de ruido y movimiento, la visión directa del horizonte, ese punto de referencia crucial, era un lujo a menudo inalcanzable, una vista que solo unos pocos privilegiados desde el puente podían disfrutar. El puesto de timonel, especialmente en los imponentes galeones de gran tamaño, podía estar deliberadamente debajo de la cubierta principal o en un espacio más confinado y protegido para resguardarlo de los elementos más duros, el sol abrasador, la lluvia torrencial o las olas que barrían la cubierta. Esto significaba que la coordinación con el capitán o el oficial de navegación, quien sí tenía una vista clara y despejada desde el alcázar o el puente de mando, era absolutamente crítica y no negociable. La comunicación se realizaba mediante un lenguaje de señales preestablecido y riguroso, a menudo gritos potentes pero ahogados por el rugido incesante del viento y el mar, o el tañido rítmico y distintivo de campanas, cada repique con un significado específico y codificado: un repique largo para un giro a estribor, dos cortos para babor, un tañido continuo para mantener el rumbo actual. La precisión de estas transmisiones verbales y sonoras era fundamental para la seguridad y la dirección de la nave. Un error, una mala interpretación en la comunicación, podía llevar a una maniobra errónea y potencialmente a un desastre catastrófico. Pero más allá de las instrucciones explícitas y las órdenes directas, el verdadero arte, la maestría inherente del timonel, residía en su capacidad para sentir el barco, para percibir su pulso vital, para escuchar su voz silenciosa. Los marineros de la época, con su sabiduría forjada en el mar, hablaban del timón como un elemento que hablaba directamente a ellos a través de sus vibraciones. A través de las manos firmemente agarradas y los brazos tensos, el timonel percibía las sutiles pero elocuentes presiones del agua sobre la pala del timón. Una mayor resistencia en la rueda indicaba que el timón estaba generando más fuerza direccional, quizás porque el barco estaba girando más bruscamente de lo deseado, o porque se enfrentaba a una fuerte corriente submarina. Una menor resistencia podía señalar, ominosamente, que el timón estaba sin agua, elevado momentáneamente por el paso de una ola gigante por debajo de la popa, o que el barco había perdido velocidad de forma significativa. Estas sensaciones táctiles se convertían en un lenguaje intuitivo,
una comunicación bidireccional y constante entre la máquina y el hombre, una retroalimentación que trascendía las palabras. Era una forma de retroalimentación áptica avanzada, una extensión del sentido del tacto que le permitía al timón el construir una imagen mental tridimensional, constantemente actualizada, de la interacción compleja del barco con su entorno dinámico. No solo se trataba de mover el timón a un ángulo específico predefinido, sino de ajustarlo constantemente, en micromovimientos casi imperceptibles, compensando milimétricamente las desviaciones causadas por las fuerzas caprichosas e impredecibles del océano, manteniendo así el rumbo deseado con una precisión asombrosa. Esta capacidad sensorial, esta lectura del barco y el mar, no se adquiría en libros ni en aulas teóricas, era una habilidad forjada en la fragua ardiente de la experiencia directa, en incontables horas pasadas día y noche, frente a la rueda, bajo el sol abrasador del trópico, en medio de la niebla densa y cegadora, o bajo la furia despiadada de las tormentas más violentas. Los timoneles experimentados desarrollaban una intuición casi sobrenatural, un sexto sentido para el mar, una profunda conexión con el elemento. Podían anticipar cómo reaccionaría el barco a una ráfaga de viento repentina o a la cresta de una gran ola antes de que éstas se manifestaran plenamente a la vista. Esta anticipación era crucial y vital, ya que un barco grande, con su inmensa inercia, respondía lentamente a las órdenes del timón. Una maniobra ejecutada con retraso, incluso por unos pocos segundos, podía ser ineficaz o incluso contraproducente, llevando al barco a una situación de peligro. La habilidad para calcular ángulos precisos no era una cuestión de geometría abstracta o de trigonometría, sino de una comprensión profunda y visceral de la dinámica del barco en el agua, una inteligencia práctica encarnada. La labor del timonel era también una carga psicológica inmensa, una responsabilidad abrumadora. En sus manos residía literalmente la seguridad de toda la tripulación, la integridad de la carga valiosa que representaba fortunas y el éxito o fracaso de la misión, ya fuera comercial o militar. La responsabilidad de mantener el rumbo, especialmente en viajes largos, monótonos y peligrosos, generaba una tensión constante que no disminuía con el paso de los días. Las noches de tormenta, cuando las olas gigantescas rompían sobre la cubierta con una fuerza devastadora y el viento amenazaba con destrozar las velas y el aparejo, eran el verdadero banco de pruebas para la templanza, la resiliencia y la habilidad del timonel. En esos momentos extremos, la danza con la máquina se convertía en una lucha titánica, un pulso a pulso con el destino, donde la concentración no podía flaquear ni por un instante, donde el más mínimo error podía ser fatal. La fatiga física se combinaba implacablemente con la tensión mental, exigiendo una resistencia extraordinaria y una fortaleza de espíritu inquebrantable. Por ello, en largos viajes o en condiciones climáticas extremas, los turnos de timonel eran cortos y a menudo requerían el esfuerzo coordinado y sincronizado de 2 o incluso 3 hombres para manejar la rueda, demostrando que incluso la máquina más sofisticada y vital del barco dependía intrínsecamente de la cooperación humana, de la sinergia colectiva, para su funcionamiento óptimo y seguro. La interacción entre el timonel y el timón era, en esencia, una extensión de la voluntad humana a través de una compleja interfaz mecánica. El timón no era solo un dispositivo de dirección, era un intermediario, un traductor silencioso de intenciones que permitía a los marineros dar forma a su destino en el vasto e incierto lienzo del océano. Esta simbiosis profunda, donde el ser humano se fundía con la máquina para lograr un propósito común y trascendente, es un testimonio perdurable del ingenio y la resiliencia de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites del mundo conocido y a escribir la historia en las olas. La danza silenciosa del timonel y el timón es una poderosa metáfora de la capacidad humana para dominar el entorno a través de la inteligencia, la habilidad adquirida y la profunda conexión visceral con las herramientas que creamos. La comprensión de esta profunda interacción no solo enriquece nuestra perspectiva histórica, ofreciéndonos una visión más humana de la navegación antigua, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la relación entre el ser humano y la tecnología en cualquier era, un diálogo constante entre la voluntad y la herramienta. La danza silenciosa a la que nos referimos era un fenómeno intrínsecamente multisensorial y profundamente arraigado en la experiencia del cuerpo y la mente. No se trataba solo de la mano sobre la madera pulida de la rueda, sino de todo el cuerpo del timonel vibrando en sintonía con el pulso orgánico del barco, una extensión de su propio sistema nervioso. El suave crujido de la caña al girar, un sonido que solo él podía interpretar, el susurro constante del agua sobre el casco de madera, el olor salino y húmedo del aire que llenaba sus pulmones, la inclinación sutil del propio cuerpo con cada vaivén de la nave.
Cada uno de estos elementos se fusionaba en una corriente constante de información táctil, olfativa, auditiva y propioceptiva. Los ojos del timonel, aunque a menudo sin una vista clara del horizonte para guiarlo directamente, estaban fijos en la